Bueno, vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este día. Gracias por tu amor. Gracias por tu bondad. Gracias por esta oportunidad. Pedimos que no haya problemas con los equipos, con el internet, con la transmisión, y que todo salga para tu gloria y para tu honra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta noche estamos en Mateo capítulo 11, y voy a leer desde el versículo 20 hasta el versículo 24. Mateo 11, 20 al 24. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo a que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Vemos unas cosas acá que creo que pueden ayudarnos en entender qué Dios quiere de nosotros, cómo Dios funciona en su juicio y cosas así. Y Jesucristo dice, comenzó a reconvenir. En la versión de 1865 utiliza la palabra saherir. En una de 89, de 1989, dice reprender. Básicamente, Jesucristo estaba diciendo a estas ciudades: ustedes son malas. Ustedes son malas. Ustedes siguen en los pecados. Ustedes siguen sin arrepentimiento. Ustedes tienen que arrepentirse. Ustedes tienen que buscar la voluntad de Dios. Ustedes tienen que realmente hacer lo bueno. Y ellos no querían nada de esto. Él estaba diciendo: ustedes tienen que creer que yo soy el Cristo. Ellos no querían creer que Jesús era el Cristo. Y dice, en estas ciudades, dice, en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Estas tres ciudades que tenemos acá, Corazín, Betsaida y Capernaum, estas ciudades son ciudades de Galilea, al norte de Israel, cerca del lago, el mar de Galilea, o a veces tiene el nombre Cineret, pero lago ya. Y estas ciudades están en esta zona. Y Jesucristo fue a esta zona en el principio de su ministerio. Sus discípulos, muchos de sus discípulos sabemos que son de esta zona, pero ellos no quieren arrepentirse. Sin embargo, Jesucristo está ahí. La ciudad de Corazín, no vemos nada en la Biblia que dice específicamente en esta ciudad hubo tal milagro, tal señal. Sin embargo, es parte de esta zona. Y tengo algo escrito acá cuando estuve buscando. Dice, la arqueología
dice que había una medusa, no el animal, okay, no este animal que vive en el mar, sino este personaje, esta diosa de la mitología griega que tenía serpientes en vez de cabello. Es una medusa. Dice que había una medusa como parte del muro de su sinagoga en Corazín. No fue, parece que no fue en el tiempo de Jesús, fue un poco después, pero creo que muestra el corazón del pueblo ahí. Estaban listos, preparados para mezclar el mundo con la Biblia. Y no creían a Jesucristo. Eran cómodos en su paganismo, en su religión falsa, y no creían a Cristo. Bethsaida, la alimentación de los 5,000, que parece que no ha sucedido todavía. Vamos a leer de esto en Mateo capítulo 14. Pero según Lucas, era cerca de esta ciudad, Bethsaida. También en Marcos habla de un ciego que fue sanado allá en Bethsaida. Capernaum. Capernaum es conocido como la ciudad de Jesucristo, la ciudad de Jesús, porque está mencionado tantas veces en cuanto al ministerio de Jesús. Muchos milagros estaban allí. Por ejemplo, Jesús sanó al siervo del centurión. Hemos leído de esto en Mateo 8. Sanó a un paralítico, Marcos capítulo 2. Echó fuera un demonio, Marcos capítulo 1. Estas cosas sucedieron, ¿dónde? En Capernaum, en Bethsaida, en Corazín. Y realmente muchos de estos milagros que hemos leído y hemos estudiado acá en Mateo fueron cumplidos en esta zona. Y aunque tal vez no dice específicamente era en tal ciudad o otra ciudad, estos estaban en la zona entre estas tres ciudades, todo en Galilea, casi todo lo que hemos leído. Vamos a ir a Mateo capítulo 4. Quiero leer versículo 23, Mateo capítulo 4. Realmente lo que tenemos en Mateo capítulo 4 es la tentación de Jesús su bautismo y después la tentación y el principio de su ministerio. Y dice en versículo 23, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellas, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Qué hacía Cristo? Estaba predicando en cada ciudad, en cada pueblo, en cada barrio, el evangelio del reino, y estaba haciendo milagros, sanando a las enfermedades y dolencias en el pueblo. Y incluye echando fuera demonios. Vamos a Mateo capítulo 9 y versículo 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Dónde? También era en Galilea, porque todavía estuve ahí. En Galilea, ¿qué pasó? El sermón del monte, los capítulos 5, 6 y 7. ¿Qué más vemos acá en estos milagros que hemos estudiado, donde él sanó a un leproso, donde él sanó a siervo del centurión que hemos mencionado? Él sanó a la suegra de Pedro, y probablemente era en Capernaum, al lado del mar. Y dice, cuando llegó noche, estamos en Mateo 8, 16, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos.
Él fue por el otro lado del mar y después regresó a Galilea, donde sanó a un paralítico, donde llamó a Mateo, donde sanó la hija de Jairo, o realmente resucitó a la hija de Jairo, y sanó la mujer que tenía este flujo de sangre, sanó a 2 ciegos, sanó a un mudo, y otras cosas más si vamos a los otros evangelios, pero hemos mencionado estas cosas acá. La elección de los 12 apóstoles o discípulos fueron acá, ya dentro de Galilea. Les envió en su misión, ya allí desde Galilea. Y él seguía predicando. Versículo 1 del capítulo 11:1. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y como he mencionado, muchos de ellos eran de Galilea. Entonces Jesucristo, por lo menos hasta este punto, y sabemos, si ustedes han leído más allá en los evangelios, sabemos que sigue haciendo cosas en la zona de Galilea. Sin embargo, parece que, a lo menos en estas 3 ciudades, no lo creyeron. No creyeron a Jesucristo. ¿Y qué fue el propósito? Recuerdes lo que hemos leído varias veces. Vamos a leerlo otra vez en capítulo 8, versículo 17. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Estaba ahí mostrándose el Cristo, mostrándose al pueblo que Él es Cristo. Él es Mesías. Él es Hijo de Dios, Hijo prometido. Él es el profeta que ha de venir. Él es Dios. Y estos 3 pueblos no lo creyeron. Jesucristo es hijo de David. Nació en Belén. ¿Ok? Ciudad de David. Tiene derecho al trono de David. Él no fue a Belén primero. No hizo muchos de sus milagros ya ahí en Belén. No es que se quedó en Jerusalén por 3 años y medio, donde el rey ha de ser, ha de estar. Sino estaba en Galilea, al norte. No estaba en el sur, donde tenían la historia de tener por lo menos algunos reyes buenos, sino él fue al norte, donde ellos jamás tuvieron un rey bueno. Habían abandonado por completo a Dios, desde siglos y siglos y siglos antes. Y Jesucristo fue allí. Galilea de los gentiles, dice en una parte también. Y allí hizo sus milagros. Allí predicaba el evangelio. Allí anunció el reino de los cielos. Allí predicó arrepentimiento de pecados. Y allí se presentó como Cristo, como Mesías, como Hijo de Dios, como el prometido, como el profeta que ha de venir, como Dios mismo. Y estos 3 pueblos, estas 3 ciudades, Corazín, Betsaida y Capernaum, rechazaron.
ellos habían recibido mucho, que otros lugares no habían recibido. Ellos habían caminado, andado con el Cristo. Han visto su poder, su autoridad. Han escuchado su mensaje, su prédica, su evangelio. Y dice en versículos 22 y 24 que su castigo será peor que el castigo de 3 otras ciudades. Menciona acá Tiro, Sidón y Sodoma. Creo que casi todos tenemos por lo menos alguna idea de Sodoma. Tenemos la palabra sodomita, entonces aún alguien que no lee la Biblia, no ha escuchado la Biblia, por lo menos puede asociar la palabra Sodoma con la homosexualidad y este gran pecado. Y esta es la razón por la cual homosexuales tienen el nombre sodomitas. Y homosexualidad es sodomía. Sodoma, una ciudad de gran pecado, fue destruido. Ustedes pueden ir a Génesis capítulo 19 para leer exactamente qué pasó. Pero especialmente en versículos 24 y 25 habla de la destrucción del fuego que cayó, fuego y azufre sobre esta ciudad y todo fue destruido. ¿Y qué dice Jesucristo acá en versículo 24? Dice que, en versículo 23, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. No habría sido destruido. Si los milagros, todo lo que Capernaum habían recibido de Jesucristo, que habían visto en él, si este hubiera sucedido en Sodoma, dice, todavía Sodoma existiría. Pero Dios no dio esta bendición a Sodoma. Dio esta bendición a Capernaum y Capernaum dijo, no queremos a Jesús. Tiro y Sidón. Dice acá que en versículo 21, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos, ¿dónde? En Corazín y Betsaida, dice que hay suficiente tiempo para su arrepentimiento. Ellos ya se habrían arrepentido por ver estas cosas. Pero Corazín, no. Betsaida, no. Aún después de Jesús, Corazín todavía, en vez de arrepentirse, seguía por el mal camino, poniendo esta mitología griega dentro de su sinagoga, mezclando religiones, mezclando paganismo, idolatría y la Biblia. No querían la verdad, no querían creer. Y Dios dice que ahora, por ustedes 3 ciudades, hay un castigo horrible. Será más tolerable para Tiro y para Sidón. Dice, será más tolerable para la tierra de Sodoma. ¿Por qué? Porque ellos no han recibido la bendición de la misma presencia de Jesús. No habían visto los milagros, las señales. Pero Corazín, Betsaida y Capernaum sí. Y seguían
en sus pecados. Seguían rechazando a Cristo. Vamos a Lucas. Lucas capítulo 12 y versículo 48. Dice acá: mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes. Bueno, uno tiene que leer toda esta historia para tener todo su contexto, pero hay una frase acá que en esto, pero vamos a leer este versículo. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Mucho había sido dado a estas tres ciudades, a Galilea realmente en general. Mucho ha sido dado a esa zona. Y vendrá el día cuando Dios pedirá mucho de ellos. Ahora, ¿qué significa para nosotros? ¿Qué significa para ti? Cristiano, ¿qué significa para ti? ¿Cómo estás viviendo? ¿Estás viviendo en santidad? ¿Estás realmente sirviendo a Dios? ¿Estás en obediencia a Dios? Porque has recibido mucho. Has recibido perdón de tus pecados. Has recibido la vida eterna. Tienes la palabra de Dios. Tienes el Espíritu Santo en tu vida. Has escuchado enseñanzas de la palabra. No tienes excusa. ¿Qué excusa vas a decir cuando estás delante de Dios? No hay excusa. Has recibido mucho. Yo pienso en muchas veces en mi propia vida. Yo nací dentro de una familia cristiana. Mis papás eran creyentes. No me hace cristiano. ¿Okay? Nadie es cristiano porque sus papás son creyentes. Pero creciendo, viviendo en este tipo de hogar, nunca nos faltaba el culto en la iglesia. Siempre en la casa había la Biblia, la enseñanza de mis papás. Yo no tengo excusa. He recibido mucho desde mi niñez. Y algún día Jesucristo va a pedir mucho de mí. Y tendré que rendir cuentas. Y tendré que contestar, ¿qué he hecho con todo lo que Dios me ha dado? Dios, creyente, hermanito en Cristo, hermanita en Cristo, Dios te ha dado mucho. Tal vez no has crecido en un hogar cristiano, pero ahora tienes el Espíritu Santo, tienes la palabra de Dios, has escuchado algo de la palabra. ¿Qué estás haciendo con estas cosas? Porque Dios te va a pedir mucho más que a las personas que no han escuchado. Va a pedir de ti mucho. Ahora, tal vez podemos decir, no creyente todavía. No has entregado tu vida a Jesucristo.
Pero estás escuchando. Estás escuchando estas prédicas. Entonces has recibido algo. Has recibido algo de Dios. Tal vez puedes ver algo en tu vida que tú puedes realmente decir, tendría que ser una bendición de Dios. No sé, pero en tu vida tal vez hay un momento cuando tú puedes decir esto, fue bendición de Dios. Entonces has recibido algo de Dios. ¿Qué vas a hacer? Algún día tendrás que rendir cuentas a Dios, pero especialmente por escuchar a la palabra. ¿Vas a creer o vas a seguir como Corazín, como Betsaida, como Capernaum, que realmente quería ver los milagros, pero no querían poner su fe, su confianza en Jesús como el Cristo, el Mesías? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Dice acá en Mateo capítulo 11, versículo 24. Termina así. Dice, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Y también 22. Más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para estas dos ciudades, Corazín y Betsaida. Hay niveles de castigo. No todo castigo es lo mismo. Todo castigo es malo. Es castigo. Pero hay niveles. Y comienza con horrible hasta peor. Y la parte del castigo del infierno más profundo. La parte más profunda del infierno será llena de personas que habían escuchado la palabra, habían visto la bondad y benignidad de Dios. Y sin embargo, jamás han creído. Estas personas estarán en la parte más profunda del infierno. Y tal vez son buenas personas, pero han rechazado a Cristo voluntariamente. ¿Cómo estás tú? ¿Vas a buscar a Cristo? ¿O quieres que te guarden un lugar en la parte más profunda del infierno? Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes.